Bueno, ya mismo le voy a dar la bienvenida a uno de los grandes periodistas, escritor, uno de los hombres más confiables en materia de investigación política en la República Argentina. Me refiero a Daniel Santoro. ¿Qué tal, Dani? Un gusto saludarte. Bienvenido, Bien, como siempre, a nuestra muy bien, casa, a nuestra Pedro. señal, ¿eh? ¿Cómo ¿Cómo estás estás? vos? Bien, bien, bien. Te mando un gran abrazo. Lamento mucho lo de tu padre. Muchísimas Realmente gracias. aquellos Muchas que gracias. atravesamos lamentablemente por situaciones similares sabemos que son momentos muy difíciles, muy duros, así que bueno, te lo envié en forma privada, pero te lo digo públicamente que lamento mucho la situación y sé que son momentos duros de la vida que uno tiene que tratar de fortalecerse y salir adelante, ¿no? Sí, sí, uno se aprecia esas palabras, por más que mi papá tuviera 90 años, haber perdido a mi mamá y a mi papá en 4 meses, Y es muy es duro, un dolor. claro. Ujú. Es Y muy hay, pero, fuerte. bueno, pero hay que seguir adelante y seguir luchando. Es así, es tal cual, aferrarse a la contención que pueda brindarle la familia, los amigos y seguir en la lucha, ¿no? Dentro del ámbito de una carrera, de una profesión que es bastante compleja, por cierto, también que hay que estar ahí eh, tapando y cubriéndose de los golpes diarios y permanentes que uno tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Desgraciadamente, el periodismo pasó a ser una profesión peligrosa en la Argentina, Tal cual. no en el sentido de que te pueden llegar a asesinar, como pasa en México, en Honduras y en otros países, sino en el sentido de que el kirchnerismo pone en marcha una máquina para destruir tu prestigio profesional, Claro. acosarte judicialmente. Ujú. Digamos, en eso tienen muy, muy pulida Esa eso maquinaria, que ¿no? Esa maquinaria de destrucción, de jorobar, de acallar las voces de los hombres que quieren manejarse democráticamente y en forma independiente, ¿no? ahora lo están haciendo con el diputado Milman. Vos Claro. fíjate que por un testigo que presenta un testimonio absurdo, sin ningún dato, que escuchó en una mesa, en un bar, en un lugar público, le han hecho denuncias judiciales, en todos los medios de comunicación kirchneristas constantemente lo acusan. Yo nunca había visto en democracia Algo parecido, que, ¿no? que Sorprende un, esto. que un líder acusara al partido de la oposición de intentar su asesinato, ¿no? No tiene precedente. ¿Y cómo estás viendo vos, como un analista de tantos años que venís investigando hechos de estas características y de la inmoralidad de la estafa que generan muchos políticos perversos que ha tenido y que tiene la Argentina y que siempre se van, viste, como reciclando, ¿no? Es muy llamativo lo que pasa, también teniendo en cuenta la falta de una actitud de reacción razonable de gran parte de la sociedad, ¿no? Eso yo creo que es uno de los temas más preocupantes que tenemos hoy por hoy, Daniel, ¿no? Bueno, la sociedad argentina, Pedro, hoy hay un 30% aproximadamente de kirchneristas, un 30% de antikirchneristas, después hay una franja en el medio que oscila, que está despolitizada, que vota Ajá, por el bolsillo, claro. que está también desilusionada, ¿no? Entonces, yo creo que esos dirigentes que decís vos pueden seguir presentándose en la política por eso, porque no tenemos partidos políticos como los que teníamos antes del gobierno de Menem, donde está un partido peronista fuerte, un partido radical fuerte, Ajá, una sociedad con un nivel de información, por más que ahora tengamos tantas redes sociales, la gente o no lee, no lee noticias de la política, de la economía, o a lo sumo lee el título, la bajada de una nota claro. y nada más, y después hay mucha opinión, mucha bajada de línea y pocos datos, ¿no? Claro, se sirven como un sistema de operativo mercenario para distorsionar o tapar la realidad triste que vive la Argentina, ¿no? Eso es lo llamativo, la cantidad de fake news producidas directamente desde el propio gobierno y de otras usinas mercenarias que realmente van tergiversando la realidad de lo que pasa, ¿no? En este momento los grandes, la cantidad la masa de medios más grande está al lado del kirchnerismo, ¿no? Ujú. Si vos sumás a los medios estatales, a TELA, a Radio Nacional, a TV Pública, Ujú. sumás a Radio 10, C5N, todo el grupo Octubre, todo el grupo con ámbito financiero del grupo Indalo,
más otros pequeños medios. La cantidad, bueno, todo el grupo del Destape, de Roberto Navarro, es Sí, apabullante la cantidad de recursos del Estado que están poniendo en eso y la cantidad de periodistas que dependen únicamente de la pauta claro. publicitaria y que han vendido su línea editorial, ¿no? Totalmente, claro. Replicando esto que decís vos, ¿no? Ujú. Ahora, ¿hay alguna forma, vos que sos un hombre que venís transitando hace muchos años el periodismo, que estás participando en varias organizaciones locales e internacionales, esto que se ha habido de desprestigiar la profesión, ¿no? Uno entiende a veces que, bueno, por necesidad económica muchos lo han hecho, ¿no? Recibir sobres por arriba, por debajo de la mesa, para ser proclives a desorientar a la población. ¿No se producirá algún tipo de mea culpa de estos personajes, muchos de los cuales son colegas muy reconocidos, que en algún momento hicieron un trabajo noble, pero que en los últimos tiempos se han autodesprestigiado ellos mismos, ¿no? Por ser cómplices justamente de esta actitud de comunicar mercenariamente hechos y acontecimientos que son totalmente falsos, ¿no? Hay algunos que lo hacen por convicciones, que son una minoría, que creen en esta idea del periodismo militante, ¿no? Claro. Y hay otros que siguen la máxima de Napoleón, ¿no? Que es, el oro mueve la guerra, ¿no? Entonces, y vos ves que Navarro se ha comprado un piso en un departamento en Palermo, tiene a toda la familia trabajando, recibe pauta millonaria del gobierno nacional, el Sí, sí. gobierno de la provincia. Ujú. Sí, Eh, le regalaron una radio al mundo, o sea, hicieron lo imposible para quitarle la licencia a los actuales titulares que a la vez habían vendido, revendido la licencia. O sea, todas estas cosas vergonzosas, ¿no? Que son situaciones de corrupción claras a la vista de todo el mundo que lo quiera ver. Entonces, eso es lo impactante que uno ve que también, por otro lado, no solamente desde el lado político, sino desde el lado judicial, no se actúa de una manera adecuada, ¿no? Con coherencia, con ética, ¿no? Eso tal vez es lo más fuerte, lo más impactante que notamos muchos de los pocos comunicadores sociales independientes que hay en la Argentina, que realmente nos llama poderosamente la atención, o sea, como que se está vendiendo una pseudodemocracia que a la vez se la va destruyendo de a poco, ¿no? No permitiendo la masividad de las voces independientes, la opinión generalizada, ¿no? sí, bueno, además de este panorama de medios que acabamos de trazar, Ujú. está la decisión de Cristina Kirchner de hacer explotar el sistema judicial. Digamos, esto que hizo esta semana, que el bloque, la mayoría oficialista, la apoyara para desoír un fallo de la Corte Suprema de Justicia, para ir, obviamente, Eso es gravísimo, ¿no? Es realmente muy impactante, que es inclusive... para ir a un conflicto de poderes. Ujú. Entonces, ella, como sabe que ahora va a haber una sentencia en la causa vialidad y decisiones muy importantes en el tema de Otesur y en el pacto con Irán, entonces ya tiene que desprestigiar, deslegitimar a los jueces, a los fiscales, bueno, lo escuchamos ayer en el acto en La Plata también, entonces eso es una cosa realmente gravísima, no interesa, son temas Claro. que no interesan a la mayoría de la población, pero es por donde hoy se define el poder. Entonces yo creo que hay que estar muy atento a lo que está pasando. Tenemos ahora una Corte de Suprema Justicia realmente independiente, un Consejo de la Magistratura que hay que reiterar que es el organismo que propone, sanciona y destituye jueces. Es un núcleo dentro del poder del Estado realmente importante, Ujú. que parece que se va a ir normalizando. Entonces, esas son las cosas en las cuales que hay que alertar a la población, que hagan un esfuerzo, que estén atentos, porque si no, dejamos de existir en una república y pasamos a sistemas, formas de gobierno autoritarios. Claro. Tu olfato, ¿qué te está dando a entender de que puede ser de que finalmente la justicia pueda tener una decisión como corresponde, independiente, de demostrar transparencia y honorabilidad, o va a dejarse atropellar otra vez por el sistema político vergonzoso que ha acontecido en los últimos años en la República Argentina, Daniel?
Bueno, yo en mi último libro, Pedro, La batalla final de Cristina, Sí. Ujú, cuento todos estos esfuerzos que de diciembre del 2019 está intentando Cristina para doblegar la justicia y hasta ahora no pudo. ujú. Digamos, son como más de 20 medidas que ha tomado, que ahora uno no se acuerda, pero el primero que hizo en el Senado fue cambiar el régimen jubilatorio de los jueces, apostando a que se iban a ir, los que la investigaran o la tenían que juzgar, para no perderse 10 o 15% más de jubilación, se iban a retirar. Después intentó echar al jefe provisorio de los fiscales, a Eduardo Casal. Sí. El presidente Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas como nuevo procurador general de la Nación, como nuevo jefe de los fiscales. También rechazó porque no confía en Rafecas. Trató de hacerle juicio político a los miembros de la Corte, utilizando en forma vergonzosa a la Comisión Bicameral de Inteligencia con el ultrakirchnerista Leopoldo Moró a la cabeza. Trató de echar al fiscal Stornelli. Bueno, consiguió por lo menos que en el caso de Bertuzzi y Bruglia, que son dos camaristas federales, que la Corte sacara un fallo diciendo que los traslados no sirven, que tienen que tener un nuevo acuerdo del Senado, bueno, y ahora ella está peleando para que estos últimos meses que le quedan, para que se haga el concurso de Bertuzzi y de Bruglia, pero no los otros 50 jueces que ella misma hizo traslados y que antes Sí. se consideraba que era, si tenían obviamente el acuerdo de la mayoría de la magistratura y demás eran válidos. Ujú. Entonces, todo eso son esa batería de medidas que intentó y hasta ahora no pudo, pero hasta el 9 de diciembre del 2023 a las 23 horas y 59 minutos va a seguir, porque Batallando con eso, claro. le Ujú. queda poder de daño, Pedro. Sí. Eso es lo que le queda. O sea, ese poder de daño que está haciendo una dirigente político de la magnitud de Cristina Kirchner, evidentemente va a afectar totalmente la institucionalidad de la República. Ya lo viene haciendo hace mucho tiempo. Fíjate vos que seguramente conocerás o tendrás datos que la Asociación de Magistrados de la Argentina en algún momento expuso algunas cuestiones de alta preocupación. Muchos jueces están muy preocupados, como los fiscales también, justamente por el impedimento permanente, por los carpetazos que les van tirando para jorobarles la vida y de alguna manera callar o frenar determinadas investigaciones tremendas que hay en materia política por las tremendas situaciones de hechos de gravísima corrupción que tiene el sistema político en la Argentina. ¿Crees de que en algún momento evidentemente los jueces van a tomar una decisión de decir, bueno, hasta acá llegaron, vamos a empezar realmente a hacer lo que tenemos que hacer, investigar y ir hasta las últimas consecuencias, como lo están intentando hacer algunos fiscales en la Argentina? Depende de qué jueces y de qué fiscales. Cristina, cuando decidió este tema de que la mayoría del Senado apruebe la designación de Martín Doniate en el Consejo de la Magistratura, pese a que la Corte dice que no le corresponde porque no es una tercera minoría dentro del Senado de la Nación. Sí, Fíjate que es la misma estrategia que utilizó con el pacto con Irán, es claro. decir, utilizar a los diputados oficialistas para que convaliden y convertir eso en una decisión política no judiciable. O sea, con el pacto con Irán y ahora con este tema de Doñete, que claramente no existe un tercer bloque, no existen dos bloques de senadores kirchneristas, existe uno, se vio en las fotos, en su actuación, que actúan así, es realmente un ardid, es una mentira, ¿no? Entonces dejarla tolerar Ahora, en cuanto a lo demás, jueces y fiscales, depende de los casos. Yo creo que tengo muchas expectativas en cuanto al fallo por la causa de vialidad, en el direccionamiento de contratos de obra pública por 3.500 millones de dólares a favor de Lázaro Báez. Entonces hay varias de estas causas que tienen en realidad un nivel probatorio muy grande y que Cristina ahora quiere, ella que fue víctima de un intento de asesinato, ella quiere demostrar que sus victimarios no fueron dos perejiles, Ujú.
dos lúmpenes marginales Sí. de la banda de los Copitos, sino quiere demostrar que hay una conspiración de la CIA, no sé, que el Mossad, Sí. el Macri. Sí, argumentar algún temita como para salvaguardar realmente la preocupación que le debe generar esta causa que está bastante avanzada, ¿no? Pero si vos me permitís, ya eso es una cuestión, digamos, psicológica política, no judicial. Quiere Claro. decir, a mí no, yo me meto ahora en una hipótesis, me meto en la cabeza de Cristina. A mí Cristina, no pueden hacer un atentado de los Copitos. Ujú. A mí tienen que hacerlo realmente un organismo poderoso, otro país y todo lo demás. Entonces, ha fallado en todas las cosas. Intentó vincular a este grupo de derecha. Obviamente yo estoy en contra de todo tipo de escraches, de Sí. Revolución Federal. No encontró ningún, no se demostró. La justicia ha dicho que son dos causas separadas. Ahora quiere meterlo a Milman. La jueza dice que no hay. El cuñado del denunciante, este Abello, que es asesor del bloque diputado del Frente de Todos, el cuñado dice que no escuchó que Milman dijo esa frase y todo lo Claro. demás, y ella recusa a Capuchetti. Por eso Qué es bárbaro. que a la jueza Capuchetti, que tiene la causa por el intento de asesinato en contra de ella, por eso es que la Asociación de Magistrados sacó un comunicador rechazando esto de presiones que ya parece que insultar, presionar, hacer un carpetazo contra un juez ya es parte de la pampa, ¿no? Tenemos el Sí. ombú, la vaca y tenemos aparte los carpetazo. No, no es así. Los jueces tienen que trabajar, vivir completamente, constantemente en tensión. Ajá. El periodismo, los jueces, que cada uno haga su trabajo, pero bueno, está desesperada y va a seguir intentando cualquier cosa con tal de conseguir la impunidad. Claro, tanto vos hacés referencia a la jueza Capuchetti y también hemos escuchado a la ex mujer de Nisman, del fiscal Nisman, Mm. ella como jueza justamente en los tribunales de San Isidro, han hecho pocas pero declaraciones muy fuertes, muy concretas y concisas, ¿no? Hablando de alguna manera de algunas cosas que vos acabas de mencionar. Esto le da firmeza a que dos mujeres realmente que están dentro del ámbito de la justicia estén tan comprometidas con no dejarse avasallar y seguir con estas causas que manejan, que son bastante complejas y peligrosas, ¿no? Para darle realmente una resolución adecuada y que haya absoluta transparencia de parte de la justicia. En este Me refiero a la caso, jueza Arroyo Salgado y sí, Capuchetti, bueno, sí, ambas, sí. ¿no? Ujú. Bueno, sí, obviamente la presencia de juezas es una cuestión que equilibra el desequilibrio de género que hay en la justicia federal en Argentina. Bueno, Ajá. Pero son Arroyo, mujeres que han Arroyo demostrado Salgado, tener muchas agallas y estar conscientes de que realmente tienen que avanzar con estas causas que son muy sensibles para la sociedad, para la comunidad argentina, ¿no? Arroyo Salgado fue nombrado durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, así que no puedo hablar de Por eso mismo te digo, con más vinculaciones razón todavía, macristas. ¿no? Ajá. Capuchetti es una jueza de carrera que ha pasado todos los filtros, ha sido aprobada en el Consejo de la Magistratura, tiene el acuerdo del Senado. Sin lugar a dudas, obviamente, eso fortalece lo que existe en las causas, pero lo que va en las causas son las pruebas, los testimonios, que es lo que hay. O sea, no se discute de ideologías o de pruebas, Ajá. donde ella quiere llevar el debate, ¿no? Entonces, el fiscal Luciani fue muy claro cuando dijo: yo no voy a utilizar mi derecho a la réplica porque no se han desvirtuado mis denuncias, mis Ajá. argumentos, solamente rechazó las nulidades. Bueno, y ella se dedicó en el acto de ayer, Cristina Kirchner, obviamente a hablar que la justicia es golpista, que la justicia la Claro. persigue, y que Ujú. todo este relato que conocemos, ¿no? O sea, una vicepresidenta que habla de golpistas, o sea, de acuerdo a las actitudes que ella cree o considera que no son las adecuadas de algunas mujeres integrantes de la justicia argentina, pero desde la propia coalición ha quedado muy claro de que ha habido un autogolpe contra la democracia dentro de su propio gobierno, es lo que sabe y dice todo el mundo a nivel internacional. ¿Cómo se entiende este cambio de postura
de una mujer que hace tantos años está dentro del ámbito gubernamental y que parece ser que no comprende o se hace la que no comprende que ciertas cosas no son éticas, no son respetables para mantener un sistema democrático que funcione y que siga circulando por las vías normales que debería hacerlo y no lo hace. Bueno, yo creo que en estos años ha quedado claro cómo Cristina Kirchner vació el gobierno de Alberto Fernández, le vetó candidatos, hizo renunciar a Martín Guzmán, que era un ortodoxo moderado, para ahora tener otro ortodoxo que es más duro que Guzmán, que es Massa, digamos, ha perdido la brújula. Ella ha convertido al presidente en una figura decorativa y bueno, obviamente eso es un golpe de palacio, ¿no? Claro. Eso, O sea, el titiriteo que hay político de la Argentina es vergonzoso porque evidentemente no define la postura de un mandatario que pueda tomar decisiones para de alguna manera normalizar la gravedad en la situación de agonía que tiene la Argentina hace muchos meses, ¿no? Eso es lo más problemático. Vos de alguna manera en tu último libro haces referencia a situaciones justamente complejas dentro del ámbito de la política, de la manipulación, de la corruptela generalizada que se viene dando hace muchos años en la Argentina. Y es lo que nos preocupa a muchos, los que tenemos un mínimo de conciencia ciudadana, de cómo hacer para tratar de mantener un sistema democrático que sea firme, que sea fuerte, ¿no? Donde realmente el Parlamento y las instituciones democráticas funcionen adecuadamente, Daniel. ¿Qué nos depara? ¿Qué futuro tiene la Argentina cuando se permiten estos atropellos de algunos dirigentes políticos contra la propia democracia, contra el sistema democrático que tanto ha costado reponer en la Argentina, que tanto sufrimiento ha tenido gran parte de la población y que hoy no vemos de que realmente eso esté respaldado adecuadamente? o sea, primero para terminar con el tema del golpe palaciego, Sí, un comentario. Ayer era Cristina Kirchner hablando como si fuera una opositora, ¿no? claro. Eso es lo más increíble, es vergonzoso, ¿no? Escuchar No, eso, ver digamos, como si ella estuviera del otro relatando lado del los mostrador. partidos que juegan otros, ¿no? Claro, ahí está, Vos sos la responsable de totalmente. estructuración del frente de todos, Ajá. lo elegiste a Alberto Fernández, vos elegiste lo que hablábamos antes, ¿no? Y después, el otro tema, bueno, es, si bien existe en esta ofensiva del kirchnerismo, los diputados en la oposición han sido el muro de contención de todas estas medidas que hemos hablado, que han sido aprobadas por el Senado en su mayoría, Ujú. y los diputados realmente ahí hay que elogiar la actitud, porque todos esos proyectos de ley que enumeramos al principio de la entrevista Sí. no pasaron, Ujú. no Menos pasaron. mal, ¿no? Que se le pudo poner freno contra Claro, eso, ¿no? claro, ahí con los votos justos no lograron pasar. Después hay una mayor participación de la sociedad civil en los temas judiciales que no había en la época de Menem, por Claro. ejemplo. Ujú. Que hay manifestaciones a favor de la Corte, hay en las redes sociales, se han formado agrupaciones. Eh, entonces, yo creo que eso un poco balancea esta ofensiva de aquellos que quieren que exista un solo poder en la Argentina y que haya un líder carismático que sea el que decida absolutamente todo, ¿no? Ujú. Y después tiene que ver, obviamente, con la participación de cada uno en la sociedad, de cada uno en su rol de periodista, de ciudadano, de médico, de político. Eh, y si bien es cierto que en la Argentina hay un sistema electoral que solamente nos convoca cada 2 años a votar, digamos, Argentina tiene un agujero enorme porque la última vez que participamos, ni siquiera fue un plebiscito o que fue una consulta popular, fue la época del Beagle, Claro. con el gobierno de Alfonsín, con el conflicto con Chile, Ujú. que era, entonces, yo creo que también habría que transferir más responsabilidad, que los ciudadanos voten, participen. eh, Totalmente, claro. Sí. entonces, yo no, digamos, no veo otras medidas que no sean esas. Y después, obviamente, ayer estaba leyendo el prólogo del libro de la nueva edición de Moreno Ocampo, Ajá. cuando el poder perdió el juicio, ¿no? Sobre Ujú. su rol
de su fiscal sí. en el juicio a los excomandantes, y él decía, citaba a un general norteamericano, dice que las guerras se pelean en el campo de batalla y después en la memoria, ¿no? Y el kirchnerismo, que es lo que hablábamos antes, tiene un aparato realmente, desde el punto de vista maquiavélico, admirable para tratar de cambiar lo que pasó en la historia. Por ejemplo, que se robaron la bandera de derechos humanos, que era la bandera de Alfonsín. Claro. Yo creo que tuvimos que, la sociedad tuvo que aparecer la película Argentina en 1985, con todos sus errores, omisiones y demás, como para darnos cuenta que el que tuvo realmente el coraje de hacer el juicio a los excomandantes, cuando las Fuerzas Armadas tenían 200.000 soldados con bandera, no, como es ahora, fue el gobierno de Alfonsín. Entonces, claro. ahí, Había que tener coraje, en ese sentido hay que reconocerlo al gallego que tuvo cojones como para enfrentar situaciones muy, muy complejas, muy duras, ¿no? Terminales. yo me acuerdo, Había que estar en ese momento. A pesar de las cosas que tenía, ¿viste? Porque el doctor Alfonsín, yo las pocas veces que lo entrevisté o que hablé con él, era muy tosudo, muy duro, ¿no? Como gallego decía, bueno, me parece tal cosa y se plantaba en eso. Pero muchas veces tuvo que ceder porque no le quedaba o no le daban otra alternativa, justamente para preservar el sistema democrático. Hay un montón de cosas que se desconocen a veces y que la historia seguramente en el futuro lo va a poder plantear o clarificar. Pero era muy distinta la democracia de ese momento a la que tenemos en los últimos años, ¿no? pero ese gallego cabeza dura, como decís vos, Pedro, ese gallego cabeza dura tuvo 2 atentados durante su Su mandato, claro. mandato y uno Sí. después de su mandato. Ajá. Recordemos a tu audiencia, uno por donde tenía que pasar el auto del presidente, voló en un pedazo de una calle una bomba. Sí. Otra, el segundo departamento que él ocupaba, Que lo que era ocupaba. una de Avenida Santa Fe, la otra, volaron a ese departamento. Y la tercera fue en un acto en el norte de la provincia, no me Sí. acuerdo, ya no era presidente. Ujú. Y jamás Alfonsín acusó a la oposición. Claro. Esos son Utilizó. políticos de raza. Hemos perdido eso, ¿no? Esa esencia de la política por amor, por ver cómo le resuelve el problema al ciudadano común, ¿no? Eso como que se ha dejado de lado y la dirigencia que ha ido llegando en los últimos años a los cargos políticos de la Argentina, lo único que piensan es cómo llevarse la tarasca, robarse todo lo que puedan y ni piensan en la gente, ¿no? Los tienen cautivos, encarcelados, encerrados de un sistema perverso y moral. También eso es lo que creo que la ciudadanía ha dejado de lado, ¿no? Su participación para concientizar y para controlar adecuadamente a estos funcionarios o estos políticos que se aprovechan de la situación. La miseria que tenemos hoy por hoy claramente demuestra eso, Daniel, ¿no? La Yo creo que pobreza, la hambruna que hay en muchos sectores de la sociedad, ¿no? Que uno tampoco no lo puede entender. ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación y estos personajes inoperantes, ladrones, corruptos, hablan de un futuro cuando ellos no han resuelto los verdaderos problemas y dramas que tiene la sociedad en estos tiempos, hoy por hoy, ¿no? El ahora, no lo que va a venir, porque las promesas son fáciles, pero justamente son los mismos personajes como que se van reciclando dentro de la política y de los sistemas de gobierno que destruyen la democracia. Cristina habló ayer como si fuera una virgen de la política. Por eso te digo, es una Hace cosa que 16 años por lo menos cerrar la boca, callate y no digas nada, ¿viste? Transitala de alguna manera un que poco viene más razonable, gobernando, que ¿no? ya se probaron con las recetas económicas aquellas y la cosa no funciona. Pero lo que sí ha hecho eficazmente es captar las cajas del Estado con militantes. Ahí está la cosa. Que se ve claramente Aerolíneas Argentinas, Ujú. Francés, el PAMI, la AFI, digamos, son todos. Entonces, desgraciadamente hay un montón de jóvenes entre 25 y 35, 40 Que son años. dependientes de eso, ¿no? Que no piensan, no se dan cuenta de que esto es pan para hoy, hombre para mañana, como quien dice. El refrán claramente lo plantea. Ahora, ¿cómo es factible que ese 25-30% de la población que estuvo, por ejemplo, en un estadio como
el de la ciudad de La Plata en las últimas horas, sea factible de manipular al resto del 80% de la población. ¿Cómo es que se ha descuidado tanto el sistema democrático de la Argentina y la falta de concientización ciudadana del resto de la población, que se deja atropellar, pisotear de una manera vergonzosa, ¿no? Eso es lo llamativo, lo que ayer hablaba, por ejemplo, con algunos colegas de Europa, de Austria, estaba hablando con varios periodistas y analistas internacionales y me decían que nadie puede entender cómo es que la Argentina ha llegado a esta situación, Daniel. Eso es lo que realmente a mí particularmente me preocupa y me impacta tremendamente la permisividad que tiene ese 80% de la población que se deja atropellar permanentemente y llevar de un lado para otro de las narices como si nada pasara, ¿no? Yo creo que el tema de por qué hay un 30% de la población que, yo no usaría la palabra fanático, pero no cree en los hechos, sino que cree en el relato. Ajá. Eh, eh, Como por ejemplo haber cambiado la introducción del informe Nunca Más. ¿Por qué cree eso? Ahí hay que recurrir a Sebrelli y Ajá. a un autor italiano que yo lo leo mucho, que Sí. es Loris Sanata, que Ajá. él tiene la teoría de que el peronismo, además de un partido político, tiene un factor religioso. Entonces, y hay gente que todas estas cosas de la decepción, la desilusión, de no encontrar una fórmula, entonces, en vez de buscar los hechos, de probar con otros candidatos y demás, no, el tema es que tengo que creer en algo. Entonces, yo creo en la palabra de la iluminada, que es Cristina, y todo lo demás son mentiras. No es cierto que se compró un hotel de 9 millones de dólares y que nunca pudo Claro, explicar. lo están viendo, pero lo niega. El negacionismo por la falta de educación, por la falta de cultura a la que llevaron a la gente No, también, no nos ¿no? falta, yo creo que es una cuestión de ¿Qué es? religión, De, Pedro. la religión. Ajá. Es decir, yo creo, o sea, es mentira que el secretario privado de Cristina tenía 70 millones Claro, de dólares invertidos en Estados Unidos. Digamos. claro. El pobre Ramón Hernández, Sí. que en condiciones encontré 6 millones de dólares en una Claro, cuenta. termina como, a ver, siendo víctimas, ¿no? En vez de ser los protagonistas de que manejaron y manipularon parte de esa corrupción que se dio, ¿no? Yo en esto estoy recurriendo a gente que sabe, que es explicar por qué se mantiene todavía vivo ese relato, Ajá. ¿no? Yo la única explicación que encuentro es esa, son el trabajo en el Estado, el relato a través de esta masa de medios Claro, también. pagados con plata de ley, Y y sí. este factor religioso. Yo creo que se Mm. explica de esa forma, si no, Ajá. obviamente, y pasa con amigos y pasa con Sí. familiares. eh, Lamentablemente sí. Cuando vos le mostrás evidencia y le decís, mirá, che, Lázaro Báez no era constructor hasta el año 2003. Claro. Le dieron 3.500 millones de dólares, acá están Es los una cosa de contratos. locos, ¿no? Si no, no Las se puede entender. rutas, casi la mitad de las rutas están sin Sin terminar. Acá terminar, tenés claro. el video, lo mostró el Sí. fiscal. Acá tenés un peritaje que dice, no, todo eso es lawfare. Yo creo que esa es una de las explicaciones que hay, ese factor religioso. Ujú. Evidentemente vamos a tener que seguir tratando de transparentar este tipo de cosas como para que la gente entienda realmente y comprenda de que no es el camino adecuado el que estamos transitando, ¿no? Necesitamos fortalecer totalmente el sistema democrático y bueno, te agradezco a vos como a otros colegas realmente que siguen trabajando con una independencia y una transparencia absoluta como para transmitir justamente ciertas cosas que son necesarias mostrar para que la Argentina en algún momento pueda intentar volver a transitar el camino de la honorabilidad y que sea digno de ser vivido, que la población tenga realmente una respuesta adecuada a la gran cantidad de requerimientos que tiene que nunca se han resuelto, ¿no? Sin lugar a dudas, con el debate, porque nadie es dueño de la verdad, es donde se consiguen las mejores ideas, los mejores consensos, ¿no? O sea, no con el negacionismo, la cerrazón Tal cual. y demás, y que votemos, pidamos un mayor debate público más amplio en base a hechos y no a relatos y a supersticiones.
Así es. Te mando un gran abrazo, Dani, como siempre. Gracias por los minutos que compartís con nosotros, que son muy apreciados y seguramente ampliaremos otra charla en algún momento como para tocar otros temas realmente que son también tan interesantes para ponerlo en conocimiento de la gente, ¿eh? Muchas gracias, como siempre. No hay por qué, a tus órdenes. Chao, chao, Un Pedro. gran abrazo. El señor Daniel Santoro, tocábamos algunos de los tantos temas que queríamos hablar con él. El tiempo a veces es un poco tirano y nos limita, ¿no? Pero realmente ustedes lo escuchaban, lo que planteaba Daniel con respecto a esta situación que tiene permanentemente la Argentina, tratar de buscar una clarificación de los hechos y acontecimientos gravísimos que han acontecido y que siguen sucediendo. A ver, yo creo que a partir de estos tiempos la gente, la sociedad va a tener que empezar a concientizarse realmente si queremos transitar un sistema democrático adecuado y que nos permita justamente lo que les decía recién, ¿no? Tener una digna calidad de vida. Eso es lo que estamos buscando muchos ciudadanos. Esperemos que lo podamos concretar. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.